Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes. Con corazones llenos de gratitud y reverencia nos reunimos el día de hoy para sumergirnos en las aguas vivas de la Torah de Yud-Hei Vav-Hei. Esta semana específicamente en la porción número 16 llamada Beshalach, que significa cuando envió. Esta porción se encuentra en el Sefer Shemot, capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. Es un gozo profundo compartir con todos ustedes a través de estas escrituras sagradas, no solo como un registro histórico de la redención de Israel de Egipto, sino como una sombra profética vibrante y un testimonio poderoso del plan redentor de Adonai, culminando en la persona y obra de nuestro amado Mashiach Yeshua. La Parashá Beshalach narra uno de los momentos más dramáticos y fundacionales en la historia de Israel, la salida definitiva de Egipto y los primeros pasos en el desierto camino a la tierra prometida. Los eventos principales incluyen la guía divina, Adonai no guía a Israel por el camino más corto a través de la tierra de los filisteos, sino por un camino más largo a través del desierto hacia el Mar Rojo, hacia el Yam Suf, manifestando su presencia y guía a través de una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, ¿verdad? El endurecimiento del corazón de Faraón y la persecución. Faraón se arrepiente de haber dejado a Israel y los persigue con su ejército, acorralándolos, dejando ir a Israel. Y los persigue con su ejército, acorralándolos nuevamente junto al Mar Rojo. El cruce milagroso del Mar Rojo. Ante el clamor temeroso de Israel y la fe de Moshe, Adonai divide las aguas del Mar Rojo, permitiendo que Israel cruce en tierra seca. El ejército egipcio, al intentar seguirlos, es ahogado cuando las aguas regresan a su lugar. El cántico del mar, el Shirat Hayam, Moshe y los hijos de Israel entonan un cántico de alabanza y gratitud a Adonai por su poderosa liberación. Miriam, la profetisa, guía a las mujeres en danza y canto. Las pruebas en el desierto. Mará. Las aguas amargas son endulzadas por Adonai después de que Moshe clama a él, ¿verdad? Revelándose como Adonai Rofeja, Elohim tu sanador, y dando un estatuto y una ordenanza. El maná y las codornices. Ante las quejas por falta de comida, Adonai provee milagrosamente comida, codornices por la tarde y maná, que es un pan del cielo, cada mañana, enseñando dependencia diaria y la obediencia del Shabbat. Por otro lado tenemos el Refidim, Masá y Meribá. Ante la queja por falta de agua, Adonai instruye a Moshe a golpear una roca en Horeb, de la cual brota agua viva. Otro acontecimiento importante es la guerra contra Amalek. Israel es atacado por Amalek. Mientras Josué lidera la batalla, Moshe, sostenido más bien por Aarón y Ur, mantiene sus manos levantadas, ¿verdad?, en intercesión, asegurando la victoria. Moshe construye además un altar llamado Adonai Nisi, que es Elohim, mi estandarte. En un contexto histórico y espiritual, esta porción marca la transición crítica de la esclavitud a la libertad, del territorio enemigo al camino hacia la promesa. Es un periodo de aprendizaje fundamental para Israel. Aprender a confiar en Adonai, a depender de su provisión sobrenatural, a obedecer sus instrucciones y a reconocer su soberanía y poder redentor. Es el nacimiento de una nación bajo la guía directa de Elohim. Beshalach está repleta de tipos y sombras que apuntan a Yeshua. La liberación de Egipto es un poderoso cuadro de nuestra redención,
del pecado y la muerte a través de la sangre de Yeshua, el Cordero Pascual, como está escrito en 1 Corintios 5:7. El cruce del Mar Rojo prefigura el bautismo de Ilá, nuestra identificación con la muerte y resurrección de Yeshua. Yeshua mismo, de hecho, se identifica como el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Está escrito eso en Yohanan 6:32 al 35, y también se dice que es la fuente de agua viva. Eso lo leemos en Yohanan 4:10 al 14, 7:37 al 38. Y también encontramos referencias en 1 Corintios 10:4. La victoria sobre Amalek apunta a la victoria espiritual que tenemos en Yeshua, nuestro Adonai Nisí, sobre el enemigo de nuestras almas, como está escrito en Efesios 6 del 10 al 18. Amados hermanos, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Buen momento entonces para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano su cuaderno de apuntes y sus escrituras, y juntos podamos comenzar a leer esta hermosa porción de la Torah. Amén. Bien, vamos entonces a leer directamente la Torah. Vamos a irnos a la Torah y vamos a leer el versículo 17 del capítulo 13. Entonces dice, vamos a ir a 13, 17. Bien. Entonces dice, después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Egipto. Bien, entonces vemos que inmediatamente, después de la 10ª plaga, ¿no es verdad?, y la salida de Egipto, la ruta lógica y más corta hacia Canaán era por la costa mediterránea, el territorio filisteo. Sin embargo, Adonai, conociendo la fragilidad de la fe del pueblo recién liberado y su falta de preparación para la guerra, ¿verdad?, los desvía por un camino más largo y difícil por el desierto. Esto muestra la sabiduría y el cuidado pastoral que tiene y que tuvo Adonai con su pueblo. La guía de Adonai, aunque a veces parezca lógica o difícil desde nuestra perspectiva humana, siempre es para nuestro bien y para nuestra protección. Amén. Yeshua, el buen pastor, guía a sus ovejas, como dice Yohanan 10, 3 y 4. Y a veces nos lleva, mis hermanos, por caminos inesperados para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra emuná y protegernos de pruebas para las que aún no estamos listos. La sabiduría de Adonai puede parecer locura al mundo, pero ¿saben qué? Es perfecta. Este versículo revela la presencia, la sabiduría y la compasión de Adonai. Él conoce nuestras debilidades y nos guía paso a paso en nuestro camino de fe. Su plan no siempre es el más corto, pero siempre es el mejor para cumplir sus propósitos redentores y formativos en nosotros. Amén. Bien, continuemos entonces. Vamos a leer el capítulo 14, versos del 1 al 4. Adonai dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón, acampen junto a él, junto al mar. Entonces Faraón dirá que los hijos de Israel están errando en el campo sin dirección. El desierto los ha encerrado. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá. Yo seré glorificado por medio de Faraón y su ejército. Y los egipcios conocerán al fin que yo soy Adonai. El pueblo hizo como fue ordenado. Amén.
Acá vemos que Adonai anuncia su intención, ¿no es verdad?, de usar la obstinación de Faraón, que él mismo permite y además fortalece, ¿verdad?, para manifestar su gloria y poder de manera definitiva ante Egipto y ante Israel. No es que Adonai cree el mal en Faraón, sino que confirma y utiliza la dureza ya existente en su corazón, ¿verdad?, para un propósito mayor. Rab Shaul, el apóstol Pablo, cita este evento en Romanos 9, 17 al 18. Leeremos eso. Romanos 9, 17 y 18. Dice, porque Tanakh dice a Faraón, para esto mismo te levanté, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que Adonai tiene misericordia de quien él quiera tenerla y endurece a quien él quiera. Amén. Bien. Esto, mis hermanos amados, no anula bajo ningún punto de vista la responsabilidad humana, pero afirma el control último de Adonai sobre la historia para su cabot, para su gloria, ¿verdad?, culminando en la exaltación de Yeshua. Hermanos amados, Adonai es soberano sobre la historia y sobre los corazones de los gobernantes. Incluso la oposición a su voluntad puede ser utilizada para mostrar su poder redentor y su justicia. Su objetivo final es que su nombre sea glorificado y que todos reconozcan su señorío. Amén. Bien, vamos a volver a la Torah. Vamos a ver Shemot 14, 9, 10. Perfecto. Dice entonces, los egipcios fueron tras ellos, todos los caballos y carruajes de Faraón con su caballería y ejército, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampados junto al mar, junto a Pi Hahirot, frente a Baal Zephón. Mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron a los egipcios allí mismo, viniendo tras ellos. En gran temor, los hijos de Israel clamaron a Adonai. Entonces, ¿qué vemos acá, mis amados hermanos? Vemos que atrapados entre el ejército más poderoso, ¿verdad?, del mundo, y un mar que era prácticamente infranqueable, la reacción natural de Israel es el pánico, ¿verdad? Su clamor inicial no es necesariamente de fe, sino de temor y desesperación, incluso acusando a Moshe, ¿verdad? Vemos una situación similar con los discípulos de Yeshua en la barca durante la tormenta, el relato que está en el libro de Marcos, capítulo 4, 37 y 38. A pesar de tener al Mashiach con ellos, ¿verdad?, el miedo los abruma. Yeshua, mis hermanos amados, les reprende por su falta de emuná, ¿verdad? Les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Verdad? Eso está escrito en Marcos 4:40. Entonces, en momentos de crisis, mis amados hermanos, nuestra emuná es probada, ¿verdad?, revelando dónde está realmente nuestra confianza. Este versículo expone la fragilidad humana y la tendencia a olvidar las liberaciones pasadas de Yud-Heh-Vav-Heh ante nuevas amenazas. Sin embargo, incluso en medio del miedo y la queja, Adonai escucha el clamor de su pueblo. Es una invitación a clamar a él, ¿verdad?, pero también a crecer en emuná. Esa fe obediente, esa fe con una confianza total, ¿verdad? Bien, vamos a Shemot 14, 13 y 14. Dijo Moshe al pueblo, no temáis, permaneced firmes y ved la salvación de Adonai, que obrará para vosotros hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Adonai peleará la batalla por ustedes, solo cálmense, estén tranquilos. Amén. Bien.
Entonces vemos acá que en medio del pánico colectivo, Moshe, digamos que se erige como la voz de la fe y la autoridad divina. Llama al pueblo a reemplazar el miedo por la confianza activa, ¿verdad? Le dice, no temáis, ested firmes. A ser espectadores de la obra salvadora de Dios, ¿verdad? Porque les dice, ustedes van a ver la salvación. Y a tener la certeza de la victoria final, que Adonai le dice, peleará por vosotros, ¿verdad? La palabra hebrea para salvación aquí es Yeshua, íntimamente relacionada con el nombre de nuestro Mashiach, ¿verdad? Qué eco tan poderoso, hermanos, de nuestro Señor Yeshua. Él nos dice en Yohanan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Elohim, en Adonai, creed también en mí. Amén. Hermanos amados, Él es nuestra Yeshua, nuestra salvación, ¿verdad? A través de su muerte y resurrección, Él ha peleado la batalla decisiva contra el pecado, la muerte y el enemigo. Se nos llama a estar firmes en la emuná y a confiar en que Él pelea por nosotros. El llamado a estar tranquilos o callados implica cesar las quejas, por ejemplo, y confiar activamente, es decir, tener emuná. Amén. Hermanos amados, Adonai es el guerrero divino que interviene a favor de su pueblo, ¿verdad? La salvación pertenece a Adonai, como dice el Salmo 3:8. Nuestra parte es confiar, obedecer, permanecer firmes en esa fe, permitiendo que Él actúe. Esa es una promesa fundamental para todos los creyentes en todas las épocas. Amén. Bien. Shemot 14:15. Y dice, Adonai preguntó a Moshe, ¿por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Bien, entonces, después de la exhortación de la fe de Moshe, parece que él mismo clama a Adonai, quizás en desesperación buscando instrucciones, ¿verdad? La respuesta de Adonai es sorprendente. No es tiempo de clamar pasivamente, sino de actuar con fe basada en su promesa, ¿verdad? La orden es, marchen, vayan hacia el mar. Entonces, hermanos, la fe genuina siempre se demuestra con acción y con obediencia, ¿verdad? Yeshua no solo nos llama a creer en Él, sino a seguirle, a obedecer sus mandamientos y a ser discípulos, ¿verdad? A ser talmidín también. Hay momentos, hermanos amados, para la oración intensa y momentos donde la oración debe ir acompañada de un paso de obediencia audaz, ¿verdad? Adonai valora la oración, pero también espera obediencia activa. Él le había prometido la liberación, como se lee en los versículos 3 y 14. Ahora requería que Israel diera un paso de fe literal hacia lo imposible, hacia el mar, confiando en que Él abriría el camino. Hermanos amados, Adonai obra a través de la emuna que actúa, ¿verdad? Amén. Bien. Vamos a leer ahora Shemot 14, del 16 al 22. Bien. Dice, alza tu vara, extiéndela con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzarán hacia adentro del mar sobre tierra seca. Y en cuanto a mí, yo endureceré el corazón de los egipcios y marcharán tras ellos. Yo seré glorificado por medio de Faraón y su ejército, carruajes y caballería. Entonces los egipcios conocerán que yo soy Adonai cuando me glorifiquen a causa de Faraón, sus carruajes y su caballería. Después el malach de Elohim, que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad aquí,
pero haya luz de noche. Así que el uno no se acercó al otro toda esta noche. Y Moshe, con Aleph Tav, extendió su mano hacia el mar. Y Adonai, Aleph Tav, hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche. Y Aleph Tav secó el mar y el agua fue dividida. Amén. Entonces, dice el versículo 22, los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Amén. Hermanos amados, este es el clímax del milagro. Moshe obedece extendiendo su mano, es decir, con su vara, ¿verdad? Y Adonai desata su poder sobre la naturaleza. Un viento fuerte, es decir, el Ruach, el Espíritu, divide las aguas, creando un camino seguro. Israel obedece esta orden, ¿verdad?, de marchar y experimenta la liberación invisible. Amén. Primera de Corintios 10, del 1 al 2, veamos. Primera de Corintios 10. Uno y 2 nos dice: porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe. Amén. Bien. Este paso a través de las aguas, hermanos amados, es una figura de nuestra inmersión en Yeshua, identificándonos con su muerte, al pecado, a la vida, ¿verdad?, a nuestro Egipto personal y a su resurrección, es decir, a una nueva vida en libertad, ¿verdad? El poder de Adonai, mis amados hermanos, que dividió el mar, es el mismo poder de Ruach HaKodesh que nos regenera y nos saca de la esclavitud del pecado. Yeshua demostró su poder sobre el mar, ¿verdad?, mostrando su deidad. Hermanos amados, Adonai es el creador y Adón de la naturaleza, capaz de suspender sus leyes para cumplir sus propósitos redentores. El milagro no solo salva a Israel, sino que juzga a Egipto, ¿verdad? La liberación y el juicio a menudo van de la mano en la obra de Adonai. El camino de salvación pasa a través de las aguas del juicio, pero somos protegidos por su poder. Amén. Bien, continuemos entonces. Vamos a ir al capítulo 15 de Shemot. Muy bien. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Adonai. Yo cantaré a Adonai porque Él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete echó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es La. Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Elohim y yo lo embelleceré, el Elohei de mi Padre, y le ensalzaré. Amén. Hermanos amados, parte del canto del mar, Shirat Hayam, una explosión de alabanza y testimonio, ¿verdad?, después de presenciar la destrucción del ejército egipcio, ¿verdad?, y la liberación completa de Israel. Es una declaración personal y comunitaria de fe, ¿verdad?, reconociendo a Adonai como la fuente de toda fuerza, gozo y salvación. Esto se conecta la relación personal, ¿no?, con la generacional, es decir, de mi Adonai con Adonai de mi Padre. Amén. Este versículo en particular, hermanos, resuena profundamente en la fe mesiánica. Yeshua es nuestra fortaleza, como dice Filipenses 4:13. Es nuestro cántico, como está escrito en Hebreos 2:12, citando al Salmo 22:22.
pero sobre todo, mis hermanos, nuestra Yeshua, nuestra salvación, que está descrita en Hechos 4:12. El cántico del Cordero de Apocalipsis 5:3 se canta junto con el cántico de Moshe, uniendo la redención del Éxodo, ¿verdad?, con la redención final en Yeshua HaMashiach. La verdadera adoración, amados hermanos, brota de la experiencia personal de la salvación de Adonai. Sí, reconoce a Adonai como nuestra fuerza, ¿verdad?, nuestro gozo y nuestra salvación. Nos lleva a alabarlo y sobre todo a exaltarlo, ¿verdad? Esta alabanza es tanto personal como comunitaria y reconoce la fidelidad de Adonai a través de todas las generaciones, ¿verdad? Continuemos en el capítulo 15 de Shemot. Vamos a leer los versículos 22 al 26. 15, 22 al 26. Entonces dice, Moshe guió a los hijos de Israel hacia delante del Yansof, mar de juncos o mar final. Ellos entraron al desierto de Shur, pero después de viajar 3 días en el desierto, no habían encontrado ninguna agua. Ellos arribaron en Mará, pero no podían beber el agua allí porque estaba amarga. Por esto lo llamaron Mará, amargor. El pueblo murmuró contra Moshe y preguntó, ¿qué beberemos? Moshe clamó a Adonai y Adonai le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua. Hizo que el agua supiera bien. Allí Elohim hizo leyes y reglas de vida para ellos y allí él los probó. Él dijo, si tú escucharas intensamente a la voz de Adonai, tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus misbots y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Adonai Rofeka, tu sanador. Amén. Entonces, después del incidente de las aguas amargas en Mará, ¿no es verdad?, donde Adonai proveyó sanidad milagrosa, él se revela con un nuevo nombre, Adonai Rofeka. Establece una conexión directa entre la obediencia a sus mandamientos, a sus misbots, y la salud o bienestar física y espiritual, ¿verdad? Esto no es una garantía simplista contra toda enfermedad, nada que ver, sino es un principio del pacto. Es decir, caminar en los caminos de Adonai trae bendición y trae protección. Amén. Yeshua, mis hermanos amados, encarna perfectamente a Adonai Rofeka. Su ministerio terrenal estuvo lleno de sanidades físicas, emocionales y también espirituales, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Él es quien sana nuestra enfermedad más profunda, el pecado. Hermanos amados, la conexión entre obediencia y bendición se mantiene en el Brit Hadashah, pero ahora entendida a través de la gracia de Yeshua, ¿verdad? La obediencia fluye del amor y la gratitud por la sanidad que hemos recibido de él. Pueden leer acá Yohanan 14:15. Además, Yeshua mismo se convirtió en maldición por nosotros, ¿verdad?, en el madero. El árbol que endulzó las aguas amargas es un tipo de la cruz, para que pudiéramos recibir la bendición y la sanidad, ¿verdad?, descritas en Gálatas 3:13 y en 1 de Pedro 2:24. Adonai se revela como el sanador fundamental, ¿verdad? La sanidad que ofrece es integral, es física, espiritual y también es comunitaria, ¿verdad? Él establece un vínculo entre la relación correcta con Él, es decir, escuchar y obedecer. Y además, el bienestar. Esto nos llama a buscar, mis amados hermanos, la sanidad en Él, a vivir en una obediencia amorosa a su palabra. Amén. Bien. Vamos a Shemot 16 del 1 al 3. Bien. Perdón. Leamos entonces.
Viajaron a Elim y toda la congregación de los hijos de Israel arribó en el desierto de Sehen, entre Elim y Sinaí, en el 15º día del segundo mes después de partir de la tierra de Egipto. Allí en el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón. Y los hijos de Israel les dijeron a ellos: hubiéramos querido que Adonai usara su propia mano para matarnos en Egipto. Allí nos sentábamos alrededor de la olla con la carne hirviendo y teníamos tanta comida como quisiéramos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para dejar que toda esta asamblea se muera de hambre. Qué terrible, ¿verdad? Hermanos, esta actitud de mirar atrás con nostalgia pecaminosa es advertida por Yeshua. En Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Adonai. Amén. El Brit Hadashah, mis hermanos, nos exhorta a no quejarnos ni murmurar como lo hicieron algunos en el desierto, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar en 1 Corintios 10:10 y en Filipenses 2:14. Es un recordatorio de la lucha constante contra la carne y la necesidad de mantener nuestros ojos en la promesa celestial y no en las comodidades reales o quizás hasta imaginadas del mundo, es decir, de Egipto, ¿verdad? Esto nos revela la ingratitud y la poca memoria espiritual, ¿verdad?, del corazón humano. El desierto, hermanos amados, es un lugar de prueba que saca a la luz lo que hay realmente dentro de nosotros. Adonai permite estas pruebas para enseñarnos a depender totalmente de Él y purificar nuestra emuná, pero la queja revela falta de confianza y un corazón todavía afectado por la esclavitud, ¿verdad? Bien. Vamos a leer Shemot 16:4. Adonai dijo a Moshe: mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ti. El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día todos los días. Por esto yo probaré si ellos observarán mi Torah o no. Amén. Entonces, en respuesta a las quejas, Adonai, ¿no es verdad?, promete una provisión milagrosa, el maná, es decir, el pan del cielo. Sin embargo, esta provisión viene con instrucciones específicas, que era recoger solo para el día, doble porción el sexto día, nada en Shabbat, diseñadas, ¿verdad?, para probar su obediencia y enseñarles dependencia diaria y el descanso del Shabbat. Hermanos amados, Yeshua se revela explícitamente como el cumplimiento de este tipo, ¿verdad?, en Yohanan 6. Después de alimentar a los 5,000 personas, ¿verdad?, la gente le pide una señal como el maná. Están igual desconfiando, ¿no? Vamos a Yohanan 6, 32 y 35. A ver, veamos. Yohanan 6. Acá está Yohanan 6. Vamos a leer el versículo 32, 33 y el 35. Entonces, ¿qué dice? Yeshua les dijo: verdad eterna, yo les digo que no fue Moshe quien les dio pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El 35 dice: Yeshua les dijo: Ená, yo soy el Elohim viviente, el pan que imparte vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que confía en mí nunca más tendrá sed. Amén. Bien. El maná, mis hermanos, sostenía más bien dicho, la vida física, pero solo temporalmente, ¿no es verdad? Yeshua, el verdadero pan de vida, el de pan de vida eterna, sostiene la vida espiritual. La necesidad de recoger el maná diariamente prefigura nuestra necesidad
de alimentarnos diariamente de Yeshua y su palabra, ¿verdad? Adonai, mis hermanos, responde a la necesidad humana con gracia abundante, incluso en medio de la queja. Su provisión es sobrenatural y suficiente. Cuando dice pan del cielo, ¿verdad? Al mismo tiempo, su provisión también está ligada a su instrucción, a su Torah, diseñadas para probar el corazón y enseñar principios espirituales clave como la dependencia diaria y la santidad del Shabbat, ¿verdad? Continuemos. Shemot 16, 12 al 15. Shemot 16, 12 al 15. Muy bien. Bueno, el 11 empieza y Adonai dijo a Moshe: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dile a ellos: al atardecer ustedes comerán carne y en la mañana tendrán su porción de pan. Entonces conocerán que yo soy Adonai, su Elohim. Esta tarde, codornices vinieron y cubrieron el campamento, mientras que en la mañana había una capa de rocío todo alrededor del campamento. Cuando el rocío se había evaporado, allí en la superficie del desierto había una sustancia fina en forma de hojuelas, como una escarcha fina en el suelo. Cuando los hijos de Israel la vieron, se preguntaron uno al otro: ¿Manjú? ¿Qué es eso? Porque ellos no sabían lo que era. Moshe les respondió: es el pan que Adonai les ha dado para comer. Amén. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? La primera reacción de Israel al ver el maná es de asombro e ignorancia, ¿verdad? Manjú dice: ¿qué es esto? ¿De dónde probablemente deriva su nombre? Era algo desconocido, celestial, ¿verdad? Moshe les explica su origen y el propósito divino. La reacción de Israel ante el maná es paralela a la reacción de muchos ante Yeshua. Cuando él enseñó sobre el pan de vida, muchos se preguntaron: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede darnos a comer su carne, verdad? Como está escrito en Yohanan 6:52. Y lo encontraron una enseñanza difícil de entender, ¿verdad? Como está escrito en Yohanan 6:60 también. Yeshua, mis hermanos, como el maná, es un don celestial, ¿verdad? Misterioso para la mente natural, que requiere fe, emuná, para ser recibido y comprendido como la provisión sustentadora de Adonai, ¿verdad? Porque como dice Colosenses 2:2, Él es el misterio por donde Adonai, ¿verdad? Hermanos, la provisión de Adonai a menudo viene de maneras inesperadas y requiere fe para ser aceptada. El maná era visible, tangible, pero su origen y naturaleza eran celestiales. Nos recuerda que las bendiciones y la guía de Adonai pueden no ajustarse a nuestras expectativas, pero son exactamente lo que necesitamos, ¿verdad? Bien, Shemot 16, 25 al 30. Vamos a ir hasta el 25 y vamos a leer hasta el versículo 30. Entonces dice, un poquito de agua. Moshe dijo: hoy coman eso, porque hoy es Shabbat para Adonai. Hoy no lo encontrarán en el campo. Recojan los 6 días, pero el séptimo día es Shabbat. En ese día no habrá nada. Sin embargo, en el séptimo día algunos del pueblo salieron para recoger y no encontraron nada. Adonai dijo a Moshe: ¿hasta cuándo rehusarán observar mis mandamientos y mis enseñanzas? Mira, Adonai les ha dado el Shabbat. Por eso Él está proporcionando pan para 2 días, el sexto día. Cada uno de ustedes quédese donde está. Nadie saldrá de su lugar el séptimo día. El 30 dice: así que el pueblo descansó en el séptimo día. Amén. Entonces acá vemos que Moshe, Adonai más bien, conecta explícitamente la provisión del maná con la institución del Shabbat,
como día de reposo, ¿verdad? La doble porción, el sexto día, y la ausencia de maná, el séptimo, enseñaban a Israel a confiar en la provisión que Adonai, ¿verdad? Y a cesar de sus labores, dedicando el día al descanso y a él íntegramente. Esta, hermanos amados, es una de las primeras instrucciones claras, ¿verdad?, sobre el Shabbat antes del Sinaí. Yeshua afirmó ser el Señor del Shabbat, como está escrito en Marcos 2:28, ¿verdad?, indicando que el Shabbat fue hecho para el hombre y apunta a él. El libro de Hebreos desarrolla la idea de Shabbat como un tipo de reposo espiritual, ¿verdad?, que encontramos en Yeshua por la emuná. Eso está en Hebreos 4, del 1 al 11. Léanlo, por favor, en sus casas. Hebreos 4, del 9 al 10 dice, apunten eso también, yo se lo voy a leer. Dice, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Adonai, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Adonai de las suyas. Amén. Entonces, hermanos amados, confiar en la provisión del maná en Shabbat prefigura nuestra confianza en la obra redentora consumada de Yeshua para nuestra salvación y sustento espiritual, permitiéndonos reposar de intentar ganar nuestra justicia por obras. Hermanos amados, el Shabbat es un regalo divino, un signo del pacto y una lección de fe. Requiere confiar en que Adonai proveerá y que podemos descansar de nuestras labores para enfocarnos en Él. Es un anticipo del reposo eterno que tendremos en su presencia. Amén. Continuemos. Shemot 17, 2 al 7. Bueno, desde el 1 en realidad leeremos. Toda la congregación de los hijos de Israel dejó el desierto de Sen, viajando en etapas como Adonai había ordenado. Y acamparon en Refidim, pero no había agua para el pueblo beber. El pueblo altercó con Moshe, demandando, danos agua para beber. Pero Moshe respondió, ¿por qué escogen pelear conmigo? ¿Por qué están probando a Elohim? Sin embargo, el pueblo estaba sediento por agua y murmuró contra Moshe. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed y a nuestros hijos y a nuestros animales de cría? Moshe clamó a Adonai, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Están listos para apedrearme. Adonai respondió a Moshe, ve delante del pueblo y trae contigo a los ancianos de Israel. Toma tu barro en tu mano, la que usaste para golpear el río, y ve. Yo me pararé delante de ti allí en la roca en Horeb. Golpearás la roca y el agua saldrá de ella, para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo esto a la vista de los hijos de Israel. El lugar fue llamado Masá, prueba, tentación, y Meribá, pelea, a causa de la pelea de los hijos de Israel, porque probaron a Adonai por preguntar, ¿está Adonai con nosotros o no? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, Israel murmura más bien dicho, por la falta de agua en Refidim. Adonai instruye a Moshe a golpear una peña específica en Horeb, en Sinaí, con su vara, ¿verdad? Y milagrosamente brota agua para saciar la sed del pueblo. El lugar fue llamado Masá, prueba, y Meribá, contiendas, peleas, por la actitud de Israel. Shaul, el apóstol Pablo, hace una conexión mesiánica directa en 1 Corintios 10:4. Yo se lo voy a leer, anoten, pero 1 Corintios 10:4, que dice, y todos bebieron la misma bebida del Ruach, porque bebieron de la roca enviada por el Ruach, la cual los seguía, y esta roca era el Mashiach. Amén. Bien. Yeshua mismo, hermanos amados, se identificó como la fuente de agua viva. Es decir, si en Yohanan 7:37-38 decía, refiriéndose al Ruach HaKodesh, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hermanos, la roca golpeada, solo una vez aquí, porque en Números 20 se le ordena hablarle, ¿verdad? Prefigura a Yeshua siendo golpeado, herido y crucificado.
una vez por nuestros pecados, para que de él más bien fluyera el ruaj de santidad, ¿sí? Esa agua viva, ¿verdad? Para todos los que en él creemos. Hermanos amados, Adonai provee milagrosamente, incluso en respuesta a la contienda y a la prueba. Él es la fuente última de vida y de sustento. La imagen de la roca golpeada que da agua viva es una poderosa metáfora de la gracia que fluye del sacrificio de nuestro Mashiach. Amén. Bien, y vamos a leer ahora el capítulo 17 de Shemot, versos 9 al 16. Guerra contra Amalek. Luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Moshe dijo a Yehoshua: escoge hombres para nosotros, sal y pelea con Amalek. Mañana yo me pararé en la cumbre de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Yehoshua, Josué, hizo como Moshe le había dicho y peleó con Amalek. Entonces Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, Amalek prevalecía. Sin embargo, las manos de Moshe se pusieron pesadas, así que ellos cogieron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno por un lado, el otro por el otro lado. Así sus manos se quedaron firmes hasta que se puso el sol. Por tanto, Yehoshua, Josué, derrotó a Amalek, pasando a su gente por la espada. Adonai dijo a Moshe: escribe esto en un libro para ser recordado, y díselo a Yehoshua: yo borraré completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moshe edificó un altar, lo llamó Adonai Nisi. Adonai es mi bandera o mi señal de poder. Y él dijo: porque la mano de ellos estaba contra el trono de Elohim, Adonai peleará contra Amalek de generación en generación. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que después de la victoria sobre Amalek, lograda mientras las manos de Moshe estaban levantadas, ¿sí?, sostenidas por Aarón y por Hur, Moshe construye un altar conmemorativo. Adonai Nisi declara que la victoria pertenece a Yud-Hei Vav-Hei. Y él es el estandarte bajo el cual su pueblo lucha y triunfa, ¿verdad? Amalek, por su ataque cobarde y no provocado contra el pueblo de Adonai, especialmente los débiles, ¿verdad?, que representa una oposición implacable contra el plan de Adonai, resultando en un juicio perpetuo. Yeshua, mis hermanos, es nuestro Adonai Nisi. Isaías profetizó que la raíz de Isaí, refiriéndose al Mashiach, sería puesto por pendón, ¿verdad?, por estandarte. Bajo ese estandarte luchamos en la guerra espiritual, no contra carne y sangre, ¿verdad?, sino contra principados y potestades. La victoria está asegurada a través de él. Las manos levantadas de Moshe son una figura poderosa de la intercesión. Yeshua vive siempre para interceder por nosotros, como está escrito en Hebreos 7:25, y nosotros somos llamados a orar sin cesar, como lo describe 1 de Tesalonicenses 5:17, sosteniendo así la batalla espiritual, ¿verdad? Amalek, mis hermanos, puede verse como un tipo de pecado que nos asedia, que nos acecha, o de las fuerzas que se oponen al reino de Adonai, contra las cuales debemos luchar constantemente en el poder del Ruach HaKodesh. Hermanos, Adonai es nuestro estandarte de victoria en la batalla espiritual. La victoria no se logra por nuestra propia fuerza, sino por su poder y a través de la intercesión y la obediencia. Hay enemigos implacables del reino de Adonai, simbolizados por Amalek, entre los cuales debemos mantener una vigilancia y una lucha constantes, confiando en que Adonai nos va a dar la victoria final. Amén. Hermanos amados, esta porción de la Torá
es increíblemente relevante para nosotros como seguidores de Yeshua hoy en día. Estamos en nuestro propio éxodo del pecado y en nuestro viaje por el desierto hacia la promesa del reino consumado, ¿verdad? Beshalach nos enseña lecciones vitales. Emuná, fe, fortaleciendo nuestra confianza en Yeshua. Hermanos, la emuná no es solo un asentimiento intelectual, ¿verdad? Es confianza activa, fidelidad y dependencia de Adonai. Especialmente cuando las circunstancias son difíciles, como Israel ante el Mar Rojo o sin comida y sin agua, ¿verdad? Beshalach nos desafía, hermanos, a preguntarnos, ¿confiamos en la guía de Yeshua incluso cuando su camino no es el más fácil o lógico para nosotros? Por otro lado, ¿reconocemos a las crisis con el pánico de Israel? ¿Respondemos de esa forma? Sabiendo que Yeshua pelea por nosotros. ¿Cómo debemos fortalecer esta emuná? Hay que recordar cómo Israel fue instruido a recordar el éxodo y el maná, ¿verdad? Nosotros debemos recordar constantemente la fidelidad pasada de Adonai en nuestras vidas y sobre todo en la obra redentora de Yeshua en el madero. Mantengamos un diario de gratitud y de testimonio de todo lo que está haciendo Yeshua en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos alimentarnos diariamente. Así como Israel recogía el maná cada día, necesitamos nutrir nuestra emuná diariamente con la palabra de Adonai, ¿verdad? Y la comunión con Yeshua, nuestro verdadero pan de vida. Debemos actuar con emuná, con fe, con esa fe obediente. La emuná, mis hermanos, crece cuando la ejercitamos, como cualquier músculo, ¿verdad? Si hacemos gimnasia para brazos y les damos pesas, vamos a tener buenos brazos. Es decir, debemos obedecer la guía del Ruach HaKodesh, incluso cuando no entendamos completamente o sintamos miedo, ¿verdad? Como Israel marchando hacia el mar. Debemos dar pasos de fe en obediencia a su palabra. Amén. Obediencia. Es decir, debemos vivir los mandamientos como un acto de amor y de gratitud. Hermanos amados, la obediencia a los mandamientos de Adonai no es para ganar la salvación. Esto es por gracia mediante la fe en Yeshua, sino la respuesta de amor y gratitud por la salvación que ya hemos recibido. Es la evidencia de una fe viva. En Mará, Adonai relaciona la obediencia con la sanidad y la bendición, ¿verdad? Las instrucciones sobre el maná eran una prueba de obediencia. Ahora, ¿cómo vivir en obediencia amorosa? Debemos entender el corazón de la Torá. Yeshua recibió la Torá en amar a Elohim y amar al prójimo, ¿verdad? Nuestros actos, mis hermanos, deben ser de obediencia, en el sentido de fluir de ese amor, ¿verdad? Debemos vivir en obediencia como una libertad, no como una carga pesada. Los mandamientos de Adonai nos guían a la vida y nos protegen del pecado y de sus consecuencias. Así como las instrucciones del maná aseguraban el sustento y el descanso, ¿verdad? Como dice 1 de Juan 5:3, dice, pues este es el amor de Adonai, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Debemos depender completamente del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Si no podemos obedecer por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Necesitamos el poder capacitador del Ruach HaKodesh, que mora en nosotros gracias a Yeshua. A ver, ¿verdad? Esta semana pidamos a Adonai que nos muestre un área donde nos está costando obedecer. En lugar de verlo como una regla onerosa, de repente, meditemos en cómo esa obediencia sería una expresión de amor a Él y cómo nos protege o nos guía hacia su plan redentor, ¿verdad? Busquemos su fuerza para caminar en esa obediencia esta semana, mis amados hermanos. Debemos seguir a Yeshua, hermanos. Yeshua es nuestro modelo perfecto, ¿verdad? En todas las cosas. Nuestro llamado es a ser sus talmidim, sus discípulos, sus estudiantes, aprendiendo de Él
y siguiendo sus pasos. En contraste con las quejas y la falta de emuná de Israel, Yeshua enfrentó su propio desierto, ¿verdad? Y momentos de prueba. Su desierto lo pueden leer en Mateo 4, del 1 al 11, y sus momentos de prueba en Getsemaní, que está relatado en Lucas 22, 39 al 44. Con perfecta confianza y obediencia al Padre. Él es nuestro Moshe superior, nuestro Yehoshua, nuestro José victorioso, ¿verdad? Josué, nuestro pan y agua de vida. Amén. ¿Cómo imitar a Yeshua? Estudiar su vida. Sumérgete en las buenas nuevas. Observa cómo interactuaba con la gente, cómo respondía a la oposición, cómo oraba, cómo dependía del Padre, cómo amaba y cómo servía. Debemos buscar su perspectiva. Es decir, ante decisiones o conflictos, debemos preguntarnos, ¿qué haría Yeshua? ¿Cómo reflejaría su carácter en esta situación? Priorizar el reino. Yeshua, amados hermanos, vivió con un propósito claro, hacer la voluntad del Padre y establecer su reino. Nosotros somos llamados a buscar primero el reino de Adonai, ¿verdad? Y su justicia, como está declarada en Mateo 6:33. Y demás, todas las cosas van a venirnos por añadidura, ¿verdad? Y en ese sentido debemos confiar en la provisión del Padre. Yeshua confió plenamente en su Padre para su sustento y dirección. Así como Israel debía confiar en el maná, ¿verdad? Nosotros debemos confiar en que nuestro Abba celestial suplirá todas nuestras necesidades, ¿verdad? Amados hermanos, ya a manera de conclusión, me gustaría comentarles lo siguiente. La Parashá Beshalach es una epopeya de la redención divina. Nos muestra a Adonai como el libertador poderoso, el guía fiel, el proveedor sobrenatural, el sanador compasivo y el guerrero victorioso. Cada evento principal, la guía por el desierto, el cruce del Mar Rojo, el cántico del mar, la provisión de agua y maná y la victoria sobre Amalek, ¿verdad? Resuena con el eco de una redención aún mayor y más profunda realizada a través de nuestro Mashiach, Yeshua. Él es quien nos guía por su Ruach, es decir, la nube y el fuego, ¿verdad? Quien nos ha hecho pasar por las aguas del bautismo, de la muerte a la vida. Quien es nuestra canción de salvación, nuestro sanador, Adonai Rofeka, ¿verdad? Nuestro verdadero pan del cielo y agua viva. Y nuestro estandarte, Adonai Nisi, en la batalla espiritual. Esta porción, mis amados hermanos, nos recuerda que el camino de la emuná es un viaje a menudo a través de desiertos y pruebas, diseñado para enseñarnos a confiar plenamente en Él, a obedecerle por amor y a depender de su provisión diaria. Nos llama a dejar atrás las ollas de carne de Egipto, es decir, las ataduras y las comodidades del mundo y del pecado, ¿verdad? Y a marchar hacia adelante con emuná, siguiendo a nuestro capitán, a ese hermoso Yeshua HaMashiach. Vivamos pues, hermanos, en la realidad de esta gran redención, con corazones agradecidos y expectantes. Que el estudio de Beshalach, mis amados hermanos, nos inspire a profundizar nuestra confianza en Yeshua, a caminar en obediencia gozosa a la Torah, escrita en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, y a seguir los pasos de nuestro Maestro. Vivamos como pueblo redimido, esperando con anhelo su glorioso retorno mientras participamos activamente en la extensión de su reino aquí y ahora, siendo luces en medio de la oscuridad y testigos de su poder salvador. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la porción de esta semana, la lectura y reflexión sobre esta hermosa porción. Será con nosotros, si así Él lo permite, reunirnos nuevamente el siguiente Shabbat para continuar leyendo y reflexionando sobre la Torah de Yud Hei Vav Hei. Será entonces con nosotros hasta el siguiente Shabbat, hasta el siguiente séptimo día, ¿no es verdad? Y deseándoles que tengan una semana bendecida y prosperada del amado de nuestro Adón y Yeshua. Shavuot Tov, mis hermanos. Shavuot Tov.